Para resolver el primer ejercicio del examen parcial, nos dan que una fuerza aplicada a un bloque empuja a otro sobre una superficie sin fricción y nos pregunta cuál es la fuerza que ejerce el segundo bloque sobre el primero y nos dan las opciones de fuerza sobre 3, fuerza sobre 2, fuerza, 2 fuerza y 3 fuerza. Entonces para saber esto, para empezar sabemos que los bloques se van a mover en el eje de las X, no de las Y. Entonces solo vamos a ver la sumatoria de fuerzas en X para cada una. Entonces vamos a ver para M2, 2M primero, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X van a dar masa por aceleración, ya que se mueve en el eje de las X. Tenemos que la aceleración se va a dar hacia la derecha y tenemos esta fuerza y también tenemos la que se le opone, que es la que está ejerciendo el bloque de masa M en el bloque de masa 2M. Entonces va a ser menos, la vamos a llamar fuerza de contacto, que es la que está en medio de esos dos. Va a ser igual a masa por aceleración, pero como el bloque pesa 2m, entonces va a ser 2 veces masa por aceleración. Ahora para el bloque M, también sabemos que se va a mover, entonces va a ser masa por aceleración, pero aquí solamente tenemos la fuerza de contacto que está ejerciendo 2m sobre él. Entonces va a ser fuerza de contacto es igual a masa por aceleración. Para saber la magnitud de la fuerza de contacto, lo que necesitamos hacer es igualar las dos. Como tenemos ese 2, lo pasamos dividiendo y nos va a quedar que F menos Fc entre 2 es igual a Fc. De aquí vamos a despejarlas. Aquí tenemos que esto es lo mismo que 1/2 de F menos 1/2 de Fc es igual a Fc. Entonces vamos a pasar sumando esta Fc acá y nos va a dar que 1/2 más 2/2 es 3/2 de Fc son iguales a 1/2 de F. Ahora vamos a pasar la división de acá, la vamos a pasar de este lado, entonces el 3 se va para abajo y lo va a multiplicar, entonces son 6 y 2 sextos de F, es lo mismo que fuerza de contacto. Fuerza de contacto entonces es igual a 1/3 de la fuerza. Y aquí tenemos la respuesta, que es el inciso A, F sobre 3. Y así se resuelve el primer ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos un avión que va dando una vuelta de 90 grados, y tiene una velocidad constante de 200 metros sobre segundo y desde este punto hasta este hace 20 segundos. Tenemos que encontrar la aceleración promedio para el avión en el momento en el que da esta vuelta. Nuestras opciones son 0 metros sobre segundo cuadrado, 40, 20, 14 y 10 metros sobre segundo cuadrado. Para empezar sabemos que la aceleración promedio en vector es igual a la velocidad inicial en vector menos la velocidad final menos la velocidad inicial, o sea la diferencia de las velocidades entre el tiempo. Ahora vamos a definir nuestra velocidad inicial y nuestra velocidad final. La velocidad inicial la vamos a tomar de aquí. Esta va a ser nuestra velocidad inicial
y esta va a ser nuestra velocidad final. Entonces, las vamos a anotar como vectores, ya que así dice la fórmula, y nos va a quedar que la velocidad inicial va a ser igual a, en X va a ser 0, ya que solo se está moviendo en el eje de las Y's, y en Y va a ser 200, porque está yendo a 200 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Y la velocidad final en vector nos va a dar que es aquí. Entonces en X ya se está moviendo, pero en la dirección contraria. Entonces va a ser menos 200. Y en Y ya no se está moviendo ni arriba ni abajo. Entonces se va a quedar en 0 metros sobre segundo. Ahora, ya que tenemos esto, podemos sacar la aceleración promedio, que va a ser aceleración promedio es igual a 1 sobre 20, ya que 20 son los segundos que están pasando, por la velocidad final menos la inicial. Entonces va a ser 200, 0, menos 0 y 200 en Y. Entonces nos va a quedar que en X la velocidad va a ser 200 menos 0 es 200 entre... perdón, este es menos 200. Entonces menos 200 menos 0 es menos 200 entre 20 es menos 10. Y 0 menos 200 es menos 200 entre 20 también nos va a dar menos 10. Esto ya es la aceleración promedio, entonces metros sobre segundo cuadrado. Pero en el problema nos pide la magnitud de la aceleración promedio. Entonces esto ya es muy fácil, nada más vamos a hacer que la magnitud de la aceleración promedio es igual a la raíz cuadrada de 10 cuadrado en X más 10 cuadrado en Y, y eso nos da un resultado de 14.14 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, viendo en los incisos de las opciones, nos queda que el resultado es el inciso D, 14 metros sobre segundo cuadrado. Ya se resuelve. La pregunta C nos da los componentes de la posición de una partícula, tanto en X como en Y, con estas ecuaciones. Y nos pregunta, cuando la componente en X, en la velocidad, es 0, ¿cuál es la aceleración en Y? Para eso, primero vamos a sacar la ecuación de la velocidad. La velocidad es la derivada de la posición. Entonces, si tenemos que esta es la posición, la velocidad de t va a ser igual a la derivada de esto, que es, bajamos el 2, entonces 14t menos 7. Y nos está diciendo que esto va a ser 0, entonces tenemos que encontrar el tiempo para el cual la velocidad va a ser 0. Entonces la vamos a igualar a 0. 0 va a ser 14t menos 7. Pasamos el 7. 7 es igual a 14t. El tiempo va a ser igual a 7 sobre 14, que es lo mismo que medio segundo. Medio segundo. Ese es el tiempo. Y ahora nos pide la aceleración en Y. Para la aceleración en Y, sabemos que la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces vamos a derivar dos veces esto.
la velocidad va a ser igual a 4 por 3, 12, t cuadrada, menos 2 por 3, 6, t menos 12. Es la velocidad. Y ahora la aceleración va a ser la derivada de la velocidad, que va a ser 24t menos 6. Y ahora, para saber la aceleración, vamos a sustituir el tiempo por el tiempo que acabamos de sacar, que es un medio de segundo. Entonces la aceleración en un medio es igual a 24 por un medio menos 6, que es lo mismo que 24 por un medio es 12, menos 6 es igual a 6 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración en Y. El inciso D de las preguntas de opción múltiple del examen nos dice que el valor del momento de un sistema es el mismo en dos tiempos diferentes si no hay colisiones inelásticas entre partículas dentro del sistema, cambios en los momentos de partículas individuales del sistema, fuerzas internas actuando entre partículas del sistema, fuerzas externas actuando sobre partículas del sistema o colisiones entre partículas dentro del sistema. Para empezar vamos a analizar esta parte. Nos está diciendo que el momento de un sistema es el mismo en dos tiempos diferentes. Esto quiere decir que el momento es constante, y esto quiere decir que el momento inicial es igual al momento final. Ahora, sabemos que el momento es constante, P es constante, cuando la sumatoria de las fuerzas externas dan 0. Y esto ya nos da el resultado de la pregunta. Entonces, tenemos que buscar el inciso D, que es cuando las fuerzas externas actuando sobre las partículas del sistema. Y así es como se sabe cuando el momento es constante. En el último ejercicio de opción múltiple se nos da la situación de que hay dos carritos de masas m y 2m en reposo sobre una pista de aire sin fricción. Si empujas el carrito m durante 7 segundos y luego el otro durante el mismo tiempo y la misma fuerza, ¿cuál carrito siente mayor impulso? Para contestar esto, bueno, las opciones son el carrito con masa m, el carrito con masa 2m, el impulso es el mismo para ambos dos, o es imposible saberlo. Entonces, para saber esto, primero sabemos que el impulso es igual a la fuerza aplicada por el cambio en el tiempo, o el cambio en el momento, más fácil. Ahora, sabiendo esto, pues sabemos que los empujan con la misma fuerza, aquí dice, con la misma fuerza y el mismo tiempo. Entonces, el impulso, ya que no hay ninguna fricción en la pista donde están siendo empujados, pues es el mismo tiempo y la misma fuerza, por lo que no importa la masa, y el impulso va a ser el mismo para ambos dos. Y la respuesta es el inciso C. Este no es el mismo video del mismo problema que hice hace unas semanas. Entonces el problema nos dice que tenemos una cuerda de AB con una tensión de fuerza 450 newtons y tenemos que encontrar
el vector m es igual a r por f. Entonces, bueno, primero sabemos que el vector f va a ser 450 por un vector unitario de A a B. Y ese va a ser el primero que vamos a necesitar sacar. Entonces, también sabemos que los vectores unitarios son el tamaño de A a B sobre su magnitud. Entonces, para sacar el tamaño, primero vamos a sacar las coordenadas de cada uno. Entonces, el vector A va a ser igual a 2 en X, 3 en Y 0 en Z. Y el vector B va a ser 0 en X, 0 en Y 4 en Z. Y de una vez vamos a sacar el vector R, que lo podemos sacar. El vector R es el que va desde el punto de origen hasta el vector A. Este va a ser R. Y va a tener las mismas coordenadas que A. Entonces R va a ser igual a 2, 3 y 0. Ya que tenemos esto, podemos sacar el tamaño de A y de AB. Entonces, el vector AB va a ser lo mismo que B menos A, que es igual a 0, 0 y 4 menos 2, 3 y 0. Entonces el vector de AB va a ser igual a menos 2, menos 3 y 4. Y ahora la magnitud. La magnitud está más fácil, nada más es esos números bajo la raíz. 2 cuadrada más 3 cuadrada más 4 cuadrada, que es lo mismo que 2 cuadrada más 3 cuadrada más 4 cuadrada raíz de 29. Ahora sí podemos sacar nuestros vectores unitarios, que van a ser estos números sobre S por 450 para sacar F. Primero vamos a sacar el unitario, que va a ser, el unitario va a ser igual a menos 2 sobre raíz de 29, menos 3 sobre raíz de 29, 4 raíz de 29. Y para sacar F, vamos a cambiar aquí a F, solo lo vamos a multiplicar por 450. Aquí. Entonces, nos va a quedar que F va a ser igual a un vector con las coordenadas en va a ser menos 167.13, menos 250.69,
334.25. Eso va a ser el vector F. Ya tenemos el R y ya tenemos el F. Entonces vamos a sacar el vector M, que es el que nos pide el problema. Para eso necesitamos hacer R cruz F. Entonces el vector M va a ser igual a, vamos a hacer I, J y K. Vamos a cambiar de color. De R son 2, 3 y 0. Y de F son menos 167.13, menos 250.69 y 334.25. Esto nos va a dar, bueno, vamos a hacer el producto cruz. Primero vamos a ignorar la I y vamos a hacer 3 por... va a ser 3 por 334.25 menos 0 por menos 250.69. Luego vamos a ignorar la J y va a ser 0 por menos 167.13 menos 2 por 334.25 y finalmente ignoramos la K y entonces nos queda que es 2 por menos 250.69 menos 3 por menos 167.13 y este va a ser nuestro vector M. Entonces nos queda que, bueno, este 0 y este 0 se van y de aquí nos va a quedar 3 por 334.25 que es 1002.75. Luego 2 por 334.25 con este menos va a ser menos 668.5 y por último 2 por menos 250.69 menos 3 por menos 167.13 que es 0.01 y este es el vector M que nos habían pedido en el problema. En el segundo problema abierto del examen tenemos tres masas de pesos 0.3 kilos, 0.5 kilos y 3 kilos. Dos de ellas, la masa 3 y la masa 2, están amarradas con una cuerda ideal y con una polea ideal también. Y la otra está solo encima de la masa 2 y la masa 2 tiene una fricción de 0.3 con la mesa y igual con M1. Entonces, lo que nos piden que saquemos son la aceleración de M1, que vamos a llamar A1, la aceleración de M2, que vamos a llamar A2, y las fuerzas que están sobre la mesa. Entonces, primero vamos a dividir nuestro sistema en dos.
como la masa 2 y la masa 3 están unidas, vamos a tomarlas como una. Entonces vamos a poner para M2 y M3, los vamos a dibujar aquí. Están unidas. Con masa 3 solo está interactuando la masa 3 por la gravedad. Entonces lo vamos a poner aquí, M3G. Y la tensión hacia este lado, pero esta la tiene hacia este, entonces se van a cancelar. Entonces no las vamos a poner. Esta tiene la fricción con la mesa y la fricción con el otro cubo. Entonces vamos a poner FK1 y FK2. Y tiene, bueno, su normal hacia arriba, hacia abajo la masa 2 por la gravedad, y también hacia abajo tiene la normal de la masa 1, que vamos a llamar M1G. Y ya esas son todas las fuerzas que están interactuando con esta figura. Y entonces ahora sí podemos analizar la sumatoria de fuerzas. Entonces en X, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración, porque nos están diciendo que la masa se va a mover hacia la derecha, porque la masa 3 pesa 3 kilos, entonces la va a jalar. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra aceleración hacia allá. Esta es la A. Entonces va a ser masa por aceleración, pero como tenemos dos masas, los vamos a sumar. Entonces va a ser M2 más M3 por aceleración. Y ahora sí, como la aceleración va hacia este lado, solo vamos a tener positiva M3G menos FK1 menos FK2 es igual a M2 más M3 por A. Esto lo tenemos. La fricción, sabemos que la fricción cinética es lo mismo que la μk por la normal. Entonces vamos a tener aquí que, bueno, vamos a poner lo que sí tenemos, M3G menos μk, sí la tenemos, aquí las tenemos las dos, valen lo mismo, por la fricción 1 va a ser con N1 porque está interactuando con la masa 1, entonces va a ser M1G menos μk, la fricción 2 es de la masa 2 con la mesa, entonces va a ser la normal 2. Y esto lo vamos a poner sobre la masa 2 más la masa 3 y nos va a dar la aceleración 2. Esta va a ser la aceleración de la masa 2, entonces la vamos a llamar aceleración 2. Ahora, para saber la N2, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. En Y no se va a mover el cubo, y en este caso, como lo extendimos, tampoco el M3. Entonces nuestras fuerzas en Y van a ser 0. Entonces tenemos que N, que es la única que va hacia arriba, va a ser igual a M1G más M2G. Y todo esto si lo tenemos, entonces sabemos que nuestra N2, esta es la N2 porque es la de la masa 2, va a ser igual a 9.81 por 0.3 más 0.5. Y eso nos da que la N2, la normal 2, va a ser igual a
9.81 por 0.3 más 0.5 por 9.81. La normal 2 va a tener un resultado de 7.85 newtons. Ese va a ser el resultado de la normal 2. Entonces ya podemos aquí sustituir todo y nos va a quedar que la aceleración 2 va a ser 3 por 9.81 menos 0.3 por 0.3 por 9.81 menos 0.3 por 7.85 sobre 0.5 más 3. Y esto nos da un resultado de 3 por 9.81 menos 0.3 por 0.3 por 9.81 menos 0.3 por 7.85 sobre 3.5. Y esto nos da un resultado de 7.48 metros sobre segundo cuadrado. Aquí ya tenemos una parte de la respuesta, la aceleración 2. Vamos a ponerla en rojo. Ahora vamos a ver para la aceleración 1. Para eso necesitamos hacer otro diagrama. Ahora para la masa 1, que lo vamos a hacer aquí. Para M1 tenemos aquí la masa, tenemos su M1G, tenemos su normal hacia arriba, la normal 1, y tenemos la fricción. Como aquí va hacia allá, como se está moviendo hacia acá, la fricción va a ir hacia allá, pero va a ser contraria a la otra. Entonces aquí, en este caso, nuestra fricción 1 va a ir hacia acá. Entonces, ya tenemos esto. Vamos a analizar las fuerzas en X y en Y. La sumatoria de fuerzas en Y van a ser 0 porque se está moviendo. Bueno, sabemos que si esta se mueve hacia acá, esta se va a mover hacia el lado contrario. Entonces su aceleración va a ser hacia la izquierda. Entonces sus fuerzas en Y van a ser 0 y va a ser N1 igual a M1G. Entonces N1 va a ser igual a masa 1 0.3 por 9.81. N1 va a ser 2.94 newtons. Y ahora las fuerzas en X, esas sí nos van a dar una masa por aceleración. Bueno, una masa 1 por aceleración. Y las fuerzas en X solo es la de la fricción. Entonces va a ser, y esta se está oponiendo a la aceleración, entonces va a ser negativa. Fricción cinética 1 va a ser igual a M1A. Esto es μk por N1 sobre M1 va a ser igual a la aceleración 1, que es la otra que estamos buscando. Entonces vamos a poner que, bueno, esto es negativo porque aquí estaba negativo. Y vamos a poner 0.3 por 2.94
sobre 0.3 nos va a dar 2.94, pero negativo. Entonces es negativo 2.94 metros sobre segundo cuadrado. Y aquí tenemos la segunda parte de nuestra respuesta, que aceleración 1 va a ser menos 2.94 metros por segundo cuadrado. Para contestar la última, que es la fuerza que está aplicando la masa 2 sobre la mesa, tenemos una parte aquí que va a ser la normal 2, son 7.85 newtons los que están reposando sobre la mesa, ya que esta contempla la masa 2 y la masa 1, pero también tenemos esta parte, que es la fricción. Entonces, bueno, pues sabemos que la fricción va a ser μk por n. Entonces nada más ya tenemos la n y tenemos la μk. Entonces nada más vamos a sacar la fricción con la mesa, que va a ser 0.3 por 7.85 newtons, y nos da 0.3 por 7.85, una fricción cinética de 2.36 newtons. Entonces las dos fuerzas que están funcionando sobre la mesa son 7.85 newtons por los cuadros y 2.36 por la fricción. La aceleración de la masa 1 va a ser de menos 2.94 metros por segundo cuadrado, y la aceleración de la masa 2 va a ser de 7.48 metros sobre segundo cuadrado. Y ya quedó. Este problema es el último del primer examen parcial y nos da que un balón es pateado a 25 metros por segundo y tiene que llegar a un punto que está a 3.44 metros de altura y a 50 metros de distancia de donde es pateado inicialmente. Y tenemos que encontrar los dos ángulos posibles para que el balón llegue a ese punto después de haberse pateado a 25 metros por segundo y recorrido 50 metros. Entonces, para eso primero vamos a analizar las componentes en X. En X sabemos que X final es igual a X inicial más velocidad inicial en X por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo cuadrado. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos que nuestra X final, la X final van a ser 50 metros, es igual a X inicial, vamos a tomar este punto como el inicio, entonces va a ser 0, más la velocidad inicial en X. Aquí tenemos nuestra componente en X y nuestra componente en Y para la velocidad. Para X tenemos el ángulo y tenemos que si aquí lo ponemos a 90 grados, está en el adyacente, entonces va a ser 25 coseno de teta. Y no tenemos aceleración, entonces ahí ya no ponemos nada. Y aquí nos falta el tiempo de la velocidad inicial por el tiempo. Ahora, para Y, en Y tenemos
tenemos que la y final va a ser igual a la y inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo cuadrado. Aquí tenemos la fórmula para y. Entonces vamos a poner los datos que tenemos, que son que la y final va a ser 3.44 metros, va a ser igual a la y inicial, que es 0, más la velocidad inicial en y. Aquí tenemos otra vez nuestra componente. Tampoco sabemos cuánto vale teta, pero más bien aquí lo tenemos. Entonces va a ser 25 seno de teta por el tiempo. Y en esta ocasión sí tenemos la fuerza de la gravedad que está arrastrando hacia abajo la pelota. Entonces menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, teta y tiempo y teta y tiempo. Entonces vamos a despejar de aquí el tiempo para sustituirlo acá. Tenemos que el tiempo va a ser igual a 50 entre 25 coseno de teta. 50 entre 25 es lo mismo que t es igual a 2 sobre coseno de teta. Ya sabemos esto, entonces lo vamos a sustituir en y. Y así vamos a sacar la teta. Entonces tenemos que 3.44 es igual a 25 por el seno de teta por 2 sobre coseno de teta menos 1/2 por 9.81 por 2 sobre coseno de teta al cuadrado. Sabemos que seno sobre coseno es tangente, entonces vamos a hacerlo. 3.44 es igual 25 por 2, 50, seno sobre coseno tangente de teta menos, bueno, aquí tenemos 1/2 por 9.81 es 4.905, pero aquí tenemos el cuadrado, entonces es por 4. Bueno, vamos a hacerlo por pasos, que es 4.905 por 4 sobre coseno cuadrado de teta. Vamos a seguir. Para tenerlo todo en términos de tangente, vamos a convertir este coseno. Entonces tenemos 3.44 es igual a 50 tangente de teta menos, vamos a poner eso, que es 4.905 por 4 menos 19.62. 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrada de teta, y secante cuadrada de teta es tangente cuadrada de teta más 1. Entonces vamos a resolverlo. 3.44. Bueno, ya vamos a pasarlos del otro lado. Entonces vamos a dejar 0. Es igual a menos 19.62 tangente cuadrada de teta más 50 tangente de teta menos 19.62
más 3.44 menos 23.06. Y entonces ya que tenemos esto, vamos a hacer la fórmula del chicharronero, que va menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces la vamos a meter aquí. Menos 50 más la raíz de 50 al cuadrado menos 4 por menos 19.62 por menos 23.06 sobre 2 por menos 19.62. Entonces tenemos que teta 1 es igual a 0.6 grados y teta 2 es igual a 1.94. Entonces de aquí bueno, estos son las tangentes de las tetas. Entonces si metemos a la calculadora tangente de 0.6 tangente inversa de 0.6, nos queda que teta 1, ahora sí, este es tangente menos 1 y tangente menos 1. Entonces ahora sí nos queda un ángulo de 30.96 grados y como teta 2 nos queda un ángulo de 1.94, un ángulo de 62.73 grados. Entonces, para que el balón saliendo a una velocidad de 25 metros por segundo llegue a un punto que está a 50 metros y a 3.44 de altura, se necesita un ángulo ya sea de 30.96 grados o de 62.73 grados.